Amigos, saludos, los acompaña Juan Carlos Aguirre Romero, esto es pinradio.net en Contra la Pared, ya saben que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter, @pinradio, por mi cuenta personal, @pienso y pregunto. Este atentado, este ataque ocurrido en el día de ayer en horas de la mañana, hora francesa, durante un aproximado que se calcula de una media hora de este ataque, pues sigue dando noticia en este momento en todo el mundo, donde recordemos 12 personas fueron asesinadas, 11 de más quedaron heridos, 4 de ellos de gravedad, y pues en este momento todo el mundo condena lo que han llamado también un ataque a la libertad de expresión. Vamos a saludar en este momento desde Miami, en los Estados Unidos, a Wilfredo Ruiz, quien es abogado, capellán musulmán y además analista internacional. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Un placer. Mucha gente se pregunta qué es lo que le pasa, y a veces puede sonar un poco fea la pregunta, señor Wilfredo, pero ¿qué es lo que le pasa a los musulmanes? Porque tienden además a generalizar lo que está ocurriendo en este momento. ¿Qué es lo que le pasa a los musulmanes que atentan de tal manera contra los periodistas, contra la libertad de expresión, como lo han dicho algunos, y que siempre son ligados a atentados terroristas? ¿Qué pasa allí? Bueno, fíjate, en realidad el terrorismo no tiene religión, el terrorismo no tiene etnia, el terrorismo no tiene raza, color, país. Había movimientos terroristas en Irlanda del Norte entre católicos y protestantes. Hay grupos terroristas judíos identificados como tal por el Departamento de Estado estadounidense operando en Israel. Y hay grupos terroristas musulmanes. Otros grupos terroristas no han tenido mucha cobertura, pero hace apenas 48 horas colocaron una bomba aquí en el estado de Colorado, en la oficina de la NAACP, que es la oficina nacional del avance de la gente de color, una oficina de los derechos civiles de la gente de la raza negra. Timothy McVeigh, cuando puso la bomba en Oklahoma y mató a todas estas personas y las masacró, era un cristiano. El terrorismo, el terror y el crimen no tiene rostro, no tiene cara, no tiene religión. En este caso, son o reclaman ser musulmanes quienes cometieron el ataque criminal, vil y barbárico a la oficina de Charlie Hebdo, y por lo tanto hoy lo que sufrimos es todo. Está de luto la libertad de prensa, está de luto la libertad de expresión, está de luto la clase periodística y está de luto la comunidad musulmana también. Una de las 12 víctimas, representando lo que en realidad es la sociedad francesa, que casi un 10% son musulmanes, era un musulmán. En el día de ayer hubo otro ataque terrorista que ha tenido lamentablemente muy poca cobertura, de reclutas al ejército y las Fuerzas Armadas de Yemen, donde un coche bomba explotó y mató a 33 jóvenes recién graduados de escuela superior y de universidad que querían ser reclutados como policías y soldados precisamente para ofrecerle protección a la sociedad yemení. 33 muertos y casi 70 heridos, más de 100 víctimas del terrorismo. Y esto te lo digo para proyectar, no para minimizar el grave y cruel acto terrorista y criminal en la oficina de Charlie Hebdo, sino que para proyectar una realidad fáctica, que es que la mayor víctima del terrorismo en el mundo somos los musulmanes. Mueren más musulmanes semanalmente víctimas del terrorismo que gente de todas las otras religiones juntas. Y eso no es la información que lamentablemente le llega a los oídos de Occidente, porque siempre se proyecta al musulmán como el victimario. El musulmán es el que comete el ataque terrorista, pero cuando ayer hubo, el mismo día que hubo los 11 muertos en Francia, 100 víctimas de un coche bomba en Yemen y las 100 eran musulmanes, muy poco se habló de ello. Y si se habla de las víctimas, muy poco se presenta a las víctimas como víctimas musulmanes. Así que el terrorismo nos afecta a todos, principalmente a los musulmanes, en el sentido de que somos la principal víctima directa, o sea, los heridos y los muertos son los musulmanes, y también a la comunidad musulmana que se encuentra, como yo hoy en tu programa, precisamente, discerniendo, ayudando a nuestro público a discernir de que esta gente que reclama ser musulmana en nada representa ni a los musulmanes, los 1.400 millones de musulmanes del mundo, casi una cuarta parte de la población del mundo, ni mucho menos a una fe que lo que llama es a la tolerancia, que lo que llama es a la misericordia y lo que llama es a la convivencia, sana convivencia tolerante en sociedad con la gente que practica otras religiones. Así
¿Por qué cuando se hacen este tipo de sátira o tira o viñetas ofensivas a los musulmanes, los 200 millones de musulmanes que viven en Indonesia no reaccionan así? ¿Por qué los otros 1.000 millones de musulmanes que viven alrededor del mundo pueden ofenderse, pero no andan matando gente a diestra y siniestra por estas viñetas ofensivas? Porque eso es lo que llama el Islam, lo que la vasta mayoría, si no casi la totalidad de los musulmanes reaccionan hasta esta ofensa, es lo que llama el Islam. A poder te sientes indignado, te sientes ofendido, pero nada justifica un ataque terrorista, un ataque criminal contra periodistas porque se hayan expresado ofendiendo tu punto de vista o tu religión. Fíjese, señor Wilfredo, que a eso quería llegar. ¿Cuál es la opinión que puede tener usted como musulmán a raíz de estas caricaturas bastante burlescas que hay hacia la religión, que además para algunos es una de las religiones más bonitas del mundo, como lo han dicho en algunos programas y algunos expertos? Pero cuando ven, por ejemplo, y afortunadamente por internet sí podemos usar un lenguaje un poco más soez, coloquial, y traducir literalmente lo que decían estas caricaturas. Algunas decían, el Corán es una mierda, no para una bala, no detiene una bala, o la otra decía que si le gustaba el culo de esa persona que estaba allí. ¿Qué puede pasar por la mente de un musulmán no radical, no terrorista, pero sí una persona como usted que es abogado, que es analista internacional, que ha sido, además de las fuerzas castrenses? ¿Qué puede pensar allí? Pues mira, uno se ofende. Y no es que uno no se ofenda, porque hay gente que se ofende ante la pornografía. Y el hecho de que la pornografía sea legal en este país, alguien pueda vender, hacer, publicar y vender una revista pornográfica, no obliga a que el resto de la sociedad lo acepte y lo tome como bueno, ¿verdad? Hay gente que eso le ofende, él es repulsivo y él es indeseable, ¿verdad? Y desearía que eso no fuera parte. Pero en nuestra sociedad eso forma parte de la libertad de expresión y tenemos en realidad no que tolerarlo o que te agrade, sino cómo tú canalices el que eso te desagrade y el que eso te sea ofensivo. Y en eso es lo que precisamente hay que trabajar. También hay que hacer un análisis algo más profundo, porque un ataque terrorista no viene exclusivamente, y no por justificarlo, porque como dije, un vil ataque criminal, injustificable, cobarde, terrorista, pero hay muchas razones subyacentes detrás de la comunidad musulmana en Francia que no se siente aún integrada, que no no se siente aceptada, donde donde hay un desempleo mayor que en el resto de la sociedad francesa, donde aún viven muchos en guetos marginalizados, donde no ha habido una asimilación cultural, sin que eso signifique que tú cedas tu religión y tus principios, pero una asimilación cultural de esas minorías religiosas que siguen creciendo. Y ya en Francia, casi un 10% de la población de los franceses son musulmanes. Pero en esto tenemos que analizar qué le pasa, cómo vive esta gente, por qué algunos elementos de esa comunidad son más inclinados a ser atraídos por elementos radicales antisociales y reclutados para acciones criminales o inclusive terroristas, ¿verdad? Y esas razones subyacentes sociales la sociedad tiene que trabajar y atenderlas, porque si vive en gueto, la solución no es decirle, sigue viviendo en gueto con los más altos niveles de desempleo de la nación, con los más altos niveles de pobreza de la nación, pero simplemente no vive y pues, aguanta el oxígeno, ¿verdad? Traga. Y eso no pasa, ¿verdad? Hay que atender razones subyacentes que pueden ser o facilitar el que algunos individuos se radicalicen y se sientan en algún momento inclinados a cometer conductas antisociales, ¿verdad? Por eso es que generalizar también contra los musulmanes del mundo o los musulmanes franceses algo es muy malo, porque el principal aliado contra en la guerra contra el terrorismo es la misma comunidad musulmana. Ellos son los que primero pueden identificar a un individuo con algún tipo de manifestación de conducta antisocial porque está más cerca de ellos, lo ven en la mezquita, lo ven en las actividades de los musulmanes. Y esa comunidad musulmana debe ser tomada como la comunidad aliada
para ofrecer seguridad en la sociedad, ¿verdad? Aquí en los Estados Unidos nosotros tenemos infinidad de reuniones y encuentros con las agencias del orden público, con la Fiscalía Federal, con las agencias policiales. No que nos guste que estén espiando en las mezquitas o que recluten a informantes, pero si tenemos una abierta y clara comunicación con las agencias del orden público y en la vasta mayoría, si no por decirte la totalidad de la comunidad que yo conozco, está muy presta a identificar y denunciar cualquier persona, cualquier acto que ellos estimen como un acto antisocial que pone en peligro la seguridad de nuestra comunidad y el de nuestra sociedad. Hablando de seguridad, señor Wilfredo, en este momento muchos han cuestionado lo que ha hecho Francia, o mejor dicho, lo que no hizo para poder evitar un atentado de esta magnitud. Se habla de que no hubo la seguridad suficiente, más aún cuando sabemos que desde el 2012 vienen amenazando a estos periodistas o a este medio en especial y que nada se hizo. ¿Es que acaso se puede prever un atentado terrorista de esta magnitud? ¿Acaso faltaba seguridad dentro de las instalaciones o fuera de ellas? Muy difícil porque la manera son, a veces operan o independientemente, lo que se conoce como los lobos solitarios, o en células muy pequeñas de 1, 2 o 3 personas, donde la comunicación es muy poca y es una comunicación cerrada y personal. Y en la medida de que haya comunicación cerrada y personal entre individuos que estén tramando algún acto criminal o terrorista, muy poco se puede hacer para interceptar las intenciones de ellos, para interceptar los planes de ellos, para identificar que en realidad se encuentran en el medio de una comisión de la planificación de la comisión de un delito. Y en ese sentido, quien actúa como lobo solitario, en células muy pequeñas, con poca o ninguna coordinación internacional, inclusive nacional, se le hace muy difícil identificar a las fuerzas del orden público. Quienes, vuelvo, podrían haber identificado conductas antisociales de estos individuos, quienes quizás comparten en su círculo social, ni tan siquiera religioso, en su círculo de trabajo, en su círculo social, esas personas que están compartiendo un diario vivir con estos individuos y ven individuos que empiezan gradualmente a aislarse, gradualmente a hacer manifestaciones contra el status quo, contra la indeseabilidad del orden social, la indeseabilidad de las organizaciones o los organismos que ofrecen seguridad social, empiezan a levantar banderas como potenciales individuos a ser radicalizados, extremistas, y que puedan canalizar el extremismo o la radicalización en actos criminales o terroristas. Esta situación que se viene presentando, donde usted ha hablado, por ejemplo, de que siempre se trata de ver al musulmán como un terrorista, pero no se toma en cuenta que también son víctimas. Hay quienes aseguran desde el lado radical, y si le vamos a poner un sector desde el lado occidental, por llamarlo así, ellos dicen que, bueno, es que se están matando entre ellos mismos porque todos son terroristas. Y usted particularmente, señor Wilfredo, ha sido uno de los precursores, digámoslo, de estar, si se puede llamar así, limpiando la cara de los musulmanes en los Estados Unidos, de buscar entendimiento y de eliminar esa generalización que existe a raíz de una minoría que lamentablemente afecta tanto a esta religión. Pero claro, cuando ocurre esto, cuando los musulmanes hacen una escuela o hacen un hospital o fundan un asilo para mujeres maltratadas, la prensa no llega corriendo a cubrir eso, ¿verdad? Cuando alguien comete un acto criminal y va acompañado con que su nombre es Mohammed o Ahmed, pues llama la atención, ¿verdad? Y rápido la atención mediática se vuelca a esta noticia amarillenta, sensacionalista, que es la que vende y la que se puede comercializar, ¿verdad? El ejemplo perfecto fue los ataques terroristas del día de ayer. 100 víctimas en Yemen, con una cobertura noticiosa de probablemente una centésima parte de 11 víctimas del terror en Francia. Estamos en Occidente, es Francia, pero hubo 100 víctimas, y eran 100 víctimas de ciudadanos ejemplares, que no puedo decir que se están matando entre ellos, eran 100 muchachos recién graduados de la universidad y de la escuela superior que se aprestaban a reclutarse como policías en labor noble de ofrecer su vida y su profesión para proteger la sociedad precisamente del crimen y de los terroristas. Y esos muchachos fueron los que fueron masacrados ayer. La cobertura, una centésima parte.
Y en eso no es que está mal que cubran como cubrieron a Charlie Hebdo, es que nos preguntamos, ¿dónde está la otra cobertura también? ¿Dónde está la cobertura de esas 100 víctimas inocentes que querían ser policías y ciudadanos ejemplares para proteger a los otros musulmanes? Esos 100 musulmanes que ofrecieron su vida, si bien es noble, algunos lo ofrecieron en Francia por la libertad de expresión, estos lo estaban ofreciendo por ofrecerle seguridad a la sociedad. También perdieron su vida en un coche de bomba. Así que ese precisamente, y me alegro que lo hayas dicho, esta muletilla de que esos se están matando entre ellos, es precisamente estas visiones visiones y discursos orientalistas donde se pretende estereotipar los musulmanes son esto, o todo el mundo musulmán no le importa vivir, o quieren forzar su religión, y un montón de mentiras que históricamente, no de ahora, históricamente se trata de proyectar y agrupar a 1.400 millones de musulmanes como que piensan monolíticamente y que son la misma cosa, cuando somos muy prestos a diferenciar a alguien. ¿Por qué no se le acompaña en los actos terroristas la religión de alguien que lo haga en Argentina y alguien que lo haga en España? ¿Por qué somos más aptos en no considerarnos parte de un mismo grupo cuando hablamos de la gente, de un mexicano, de un colombiano, de un venezolano? No, espérate, eso es un venezolano. No, eso es un colombiano. No, eso fue un panameño. Eso fue... Pero mientras tanto, cuando algo pasa en el mundo musulmán, decimos los musulmanes, agrupando a una cuarta parte de la población mundial como si tuvieran una misma visión de mundo, una misma aspiración. Y eso es ese es el pecado, ¿verdad?, que cometemos, de estereotipar a una comunidad de creyentes que en casi su totalidad son gente piadosa, que vive y se levanta como tú esta mañana a buscarte el pan de cada día para alimentar a tu familia, a superarte profesionalmente. Ese es el diario vivir de la vasta mayoría de los musulmanes, no en América, en el planeta, ¿verdad? Pero 2 o 3 que tratan de proyectar y escudarse detrás de la religión para una agenda que no tiene nada que ver con la religión, sino más bien unas agendas políticas que tienen y llevan a cabo sobre texto o levantando la bandera de la religión con la que pueden ganar más adeptos o justificar sus acciones políticas, paramilitares o criminales, ¿verdad? Es decir, Wilfredo, que la cobertura de los medios de comunicación, principalmente occidentales, no contribuyen en nada a bajar los ánimos, por un lado, de este ala radical musulmana, pero por el otro lado tampoco para limpiar la cara y para evitar esa generalización o satanización de la religión de los musulmanes. Y no podemos, es que la culpa no podemos atribuírsela exclusivamente a los medios, ¿verdad? ¿Quién tiene culpa de no conocer quiénes son los musulmanes en realidad y nuestras contribuciones? La gente que no lo sabe o nosotros que no somos tampoco aptos o capaces de informar de nuestra imagen y de las cosas que hacemos. Nosotros tenemos mucho que ver en cuanto a qué conoce y cuánto conoce la gente de nosotros y de nuestra comunidad. Eso no es deber de los demás conocernos. Nosotros tenemos que darnos a conocer. Nosotros tenemos que hacer los esfuerzos por insertarnos en los medios, por insertarnos en las agencias de seguridad, por ser ciudadanos totalmente insertados en todas las esferas sociales para que la gente nos vea, no tan solo los 2 o 3 musulmanes que pueden conocer aquí en los Estados Unidos que son ingenieros o doctores, sino que vean al musulmán policía, al musulmán soldado, al musulmán alcalde, al musulmán representante, Eso es lo que tenemos que ocuparnos de proyectarnos en todos los niveles sociales donde la gente nos vea siendo agentes contribuyentes al bienestar social y agentes que pueden vivir hombro con hombro. Muy pocas veces alguien que conoce personalmente a un musulmán tiene una mala imagen del Islam. No que no reconozca que hay actos terroristas y que hay musulmanes terroristas o que se hacen actos criminales o terroristas a nombre del Islam. Pero quien casi siempre alguien que conoce personalmente, tiene algún amigo, algún vecino, algún compañero de trabajo musulmán, muy rápido sabe diferenciar y de qué no es o no un musulmán, cuáles son las acciones propias de un musulmán y qué o no son acciones acordes con la religión del Islam.
¿verdad? Así que gran parte de la imagen o de lo que la gente piense de nosotros está en nosotros mismos educando a la gente de qué es el Islam y quiénes y qué hacemos los musulmanes aquí en la sociedad. ¿Se pueden sentir ustedes perseguidos en los Estados Unidos, por ejemplo? Y además, ¿cómo lograr para tratar de entrar en el corazón de los Estados Unidos, donde pareciera que es la zona donde mayor fuerza de lucha o de reacción, y no precisamente positiva, existe, insisto, no hacia los terroristas musulmanes, sino a los musulmanes en general? Yo creo que eso donde más está sucediendo ahora es en Europa. Hace apenas una semana hubo una marcha de decenas de miles de personas, una marcha contra el Islam y los musulmanes en Alemania. Decenas de miles de personas se dieron cita a marchar contra la presencia de los musulmanes en Alemania, muy similar a las mismas marchas que hacían en Alemania contra la presencia de judíos previo al holocausto nazi. Y cuando sucede esto y la sociedad dice, ay, hay decenas de miles de personas marchando contra los musulmanes, y como yo no soy musulmán, eso no tiene que ver conmigo, yo no me afecto. Quizá hoy marchan en contra de los musulmanes, pasado mañana marchan en contra de los hispanos y la presencia de los hispanos en Europa. Y así que cuando hay este tipo de marcha promoviendo la xenofobia y promoviendo el odio, es un problema de todos. Eso pasó hace apenas una semana en Alemania. Hay otras cosas que suceden precisamente en países como Francia. Miren, en Francia hoy la sociedad está lanzada a la calle indignada porque se ha violentado la muy buena libertad de expresión y libertad de prensa que se goza en Francia. Pero, por otro lado, en Francia el año pasado se aprobó una legislación criminalizando, haciendo un crimen, que una mujer decida taparse su nariz y su boca con un velo. Entonces, esa libertad de expresión de una mujer musulmana que quiere expresar su fe, poniendo un pedazo de tela sobre su nariz y su boca, y que eso sea criminalizado en Francia, no es bien visto por la comunidad. No que eso justifique violencia, porque no la justifica, pero lo que eso evidencia es que en cierto punto hay un doble rasero sobre la libertad de expresión. Va a haber una libertad de expresión garantizándosela a una mujer que se quiera desnudar del todo en una playa nudista en Francia y tiene la protección de ley para hacerlo, pero una mujer que decida cubrirse parcialmente su boca y su nariz con un paño está cometiendo un crimen. Y cuando las comunidades ven esa dualidad, ¿por qué proteges que una mujer se desnude? ¿Y por qué tú no proteges que una mujer se cubra? Esas dualidades a veces son mal percibidas en la comunidad porque se perciben como discriminatorias. Actos similares han ocurrido en otros sitios en Europa. Y no es que en Europa haya un patrón de discrimen contra la comunidad musulmana, no es así. Pero suceden este tipo de cosas que ponen una mancha, que ponen una piedrita dentro del zapato a unas comunidades que ya están malheridas por otras males sociales como el desempleo, la pobreza, la falta de asimilación, la falta de aceptación de los otros. Y si a eso le añade que criminalice que la mujer se ponga un velo, y si a eso le añade, como en el caso de Suiza, donde hoy en Suiza se puede construir una iglesia con un campanario, pero tú no puedes construir, es ilegal hacerle un minarete a una mezquita porque se legisló en Suiza, una de las cunas de la democracia, que los minaretes es una construcción prohibida en Suiza. Y cuando los musulmanes de Suiza analizan por qué alguien puede hacer una iglesia con la arquitectura que le venga en gana, alguien puede hacer una sinagoga o un centro budista con la arquitectura que le venga en gana, y están regulándome exclusivamente a mí, a mis mezquitas, de que mis mezquitas no pueden tener un minarete. ¿Por qué eso pasa? ¿Por qué yo soy otro? ¿Por qué yo no soy parte de? Y en la medida que se sigan algún tipo de estas leyes proyectando a la comunidad musulmana como el otro, ellos son los musulmanes y el resto de la sociedad muy flaco servicio le hace a la democracia y pone en peligro. Y son cosas que Europa tiene que revisitar. No necesariamente que esto evite un ataque terrorista, no que necesariamente que esta sea la causa de un ataque terrorista, pero estoy mencionando algunos ejemplos de los problemas sociales que tienen las minorías musulmanas en Europa, que son muy distintas, por ejemplo, a las minorías musulmanas en los Estados Unidos. La minoría musulmana en los Estados Unidos es gente de mayor educación, con mayor poder adquisitivo, ingenieros, doctores, abogados, profesionales de los medios, profesionales de computación y de electrónica, mientras que la masa
o el perfil del inmigrante musulmán en Europa es muy parecido al perfil del inmigrante centroamericano en los Estados Unidos. La gente de menor educación que tomaron las labores de agricultura, de construcción, las labores de menos paga y tienen en sus núcleos, en sus centros sociales, unos problemas de pobreza, unos problemas de falta de integración, donde no adquieren el idioma o no quieren integrarse socialmente de pleno a la sociedad norteamericana. Y precisamente ahí hay caldo de cultivo, hay reclutas para acciones antisociales, como son las gangas, como son la distribución de drogas o el tráfico de armas u otras acciones criminales, ¿verdad? Así algo análogo sucede también con esos bolsillos de musulmanes viviendo en pobreza, en desempleo en Europa, que les son de fácil reclutamiento para elementos antisociales también en Europa. Estamos conversando a esta hora con Wilfredo Ann Ruiz, quien es abogado, capellán musulmán y además analista internacional desde Miami, en los Estados Unidos. Para ir finalizando, Wilfredo, llama la atención que siempre se habla, por ejemplo, de las diferencias que puedan existir en las religiones y cómo reaccionan ante diferentes críticas. ¿Cuál es en este momento para usted brevemente la relación y las diferencias entre los musulmanes y los católicos? Los musulmanes, casi en su totalidad, reaccionan a esto a esta burla o a esta ofensa como se supone que reaccionen, ofendidos, sin entrar en ningún tipo de acción criminal. Solamente una excepción decide entrar en algún tipo de acción criminal, muchas veces utilizando esto sobre pretexto de llevar alguna agenda política que nada tiene que ver defender la honra del profeta Muhammad o defender al Islam o defender a Alá. Primero que Dios no necesita protección de nada porque Dios es el hacedor del mundo, el creador de todo y no necesita de un ser humano para nada. Los seres humanos necesitan de Dios. La religión no necesita de los seres humanos. Los seres humanos necesitan de la religión. Así que aquellos que proyectan que ellos están haciendo algo para la protección de Dios o la protección de la religión, lo que hacen en realidad es llevar a cabo algún tipo de agenda política proyectando que lo están haciendo para salvar la religión, para proteger a Dios o para proteger al Islam. Y para finalizar, señor Wilfredo, creo que es una pregunta que muchos están haciendo entre los que apoyan el atentado, los que lo rechazan, los que lo cuestionan. Hay que preguntar, sin duda alguna, si para usted estas personas, este medio de comunicación en Francia, sus escritos, sus dibujos, sus caricaturas fueron imprudentes, fueron desafiantes, fueron retadoras o simple y llanamente ejercían la libertad de expresión. No, decir que simple y llanamente ejercía la libertad de expresión, una cosa no está divorciada de otra. Ellos simple y llanamente ejercían la libertad de expresión ofendiendo, no tan solo a los musulmanes, igual ofendían a los cristianos, igual ofendían al gobierno de turno, pero su manera de ejercer la libertad de expresión era precisamente siendo ofensivos, siendo desafiantes, no tan solo a los musulmanes, a otras ideas políticas, a otras ideas religiosas, a otros modos de vida. Eso es lo que caracterizó la viñeta, que están en su total derecho, sí, que ese derecho debía estar protegido, sí. Ahora, yo soy un abogado que me especializo en derechos civiles, nada que coarte los derechos civiles de libertad de expresión, libertad de prensa, yo voy a simpatizar. Pero en algún sentido, también los medios responsables de prensa ejercen algún tipo de autocensura, ¿verdad? Hay gente que proyecta una noticia de una decapitación de estos grupos terroristas y no tienen que recrearse en el morbo de una cabeza cortada, la sangre saliendo del cuello y la cabeza rodando en el piso y que todo el público vea esa vulgaridad, ¿verdad? Pero pueden manifestar la noticia, pueden proyectar la noticia de una manera certera. Así que de la misma forma que algunos medios utilizan autocensura para salvaguardar la salud social, ese quizás es el llamado a los medios, ¿verdad? No a que nadie censure a los medios, sino que los medios utilicen la prudencia necesaria para mantener la sensibilidad social que deben tener y no hacer dinero de recrearse en el morbo o hacer dinero de la ofensa xenofóbica y que pueda levantar el odio al otro, ¿verdad? Porque alguien puede hacer una revista mañana
de chistes racistas y hacer dinero con ellos. ¿Es su libertad de expresión? ¿Lo es? ¿Está protegida? Sí. ¿Es apropiado que alguien se lucre de una revista de chistes racistas para las minorías contra los latinos o de los blancos contra los negros? Y esa es la autocensura que uno debe invitar a que se lleve en una sociedad sana, porque ningún derecho es total y absoluto, ¿verdad? Yo no puedo ir a una sala de cine y gritar fuego. Yo no puedo escribir en el internet deseo la muerte del presidente, porque eso es un delito federal por el que yo puedo ser arrestado, aunque sea un chiste. Eso no se toma en los Estados Unidos como una broma. Dice, pero es mi libertad de expresión, era simplemente bromeando. No, tú escribiste eso es un delito federal, tú vas para la cárcel. O sea, hay limitaciones a la libertad de expresión, ¿verdad? Lo que es pornografía en una sociedad no lo es en otra. En la televisión española vemos mujeres enseñando sus senos en la televisión. En la mayoría de los sitios de Latinoamérica eso no es aceptado. Y te tiene que respetar, ¿verdad? Allá, pues, dentro de su idiosincrasia, no es que allá estén bien y nosotros estemos mal, o viceversa, sino que la expresión de los medios tiene que ir acorde a la sensibilidad de sus sociedades, ¿verdad? Y ante eso, señor Wilfredo, y con esta termino, ¿cómo se debería haber respondido ante las ofensas al pueblo musulmán, al Corán, a Mahoma? ¿Cómo debería haber sido esa respuesta? No como ocurrió, obviamente, porque incluso ayer entrevistamos al caricaturista colombiano Blado y él decía que no se puede atacar a una pluma con plomo. No, claro que no. Y no se puede atacar la honra de las personas con una pluma. Porque yo no puedo escribir ahora mismo en un papel algo insultando a tu madre y decir, mira, mi libertad de expresión, y tú no tienes derecho a ofenderte. Tú no tienes derecho entonces a decirme algo. Es más, si tú estás frente a mí y yo escribo algo ofensivo a tu señora madre, tú no tienes derecho hasta darme una bofetada. Quizás lo tienes, ¿verdad? Porque yo te ofendí y yo no puedo decir, espérate, esto es una pluma porque tú me das una cachetada. Es tinta lo que hay en este, pero ¿qué tú escribiste con esa tinta? ¿Qué propósito tú tenías? Así que minimizar de que la tinta no pesa, con la tinta se pueden cometer infinidad de delitos, con la tinta se puede cometer infinidad de arbitrariedades y de ofensas, ¿verdad? Y si tú ofendes, va a tener repercusión, jamás una repercusión de violencia o jamás una repercusión criminal y mucho menos terrorista, pero tiene repercusiones. Si yo te insulté con la tinta, espera quizá un insulto, o espera hasta una cachetada, depende del grado de la ofensa, ¿verdad? O espera una demanda en las cortes. Y en ese sentido, como dijo el periodista que me acaba de decir, una pluma con plomo no estamos comparando, eso no tiene justificación jamás. Pero minimizar o alivianar el peso de la pluma tampoco no es responsable, ¿verdad? Una pluma puede destruir una vida, una pluma puede destruir una carrera de un individuo. ¿Cuántas veces una pluma ha destruido carreras políticas, la vida privada de individuos, ha costado matrimonio, ha costado problemas? Pues, no se puede alivianar el peso de la tinta, también tiene repercusiones. ¿Cuál debió haber sido una respuesta apropiada? En mi opinión, la educación. Hacer acercamientos, quizás si esta revista tenía un alcance, hacer una propuesta dentro de la comunidad de algún tipo de proyección que tuviera un alcance similar, educando sobre la conducta del profeta Mohammed, educando precisamente la tolerancia del profeta Mohammed. Te voy a dar un ejemplo de tolerancia. El profeta Mohammed, cuando vivía, tenía una vecina que diariamente le llevaba basura al frente de su casa. Un día tras otro, un día tras otro. Un día él se levantó y no encontró la basura frente a la puerta de su casa. Y el profeta decidió, en vez de alegrarse, porque ese día no había basura dentro de su casa, y ese día no había sido víctima de un vejamen de esta vecina, fue a la casa de la vecina preocupado de que si tenía algún problema de salud o si le había pasado algo. Y fue, ¿te pasa algo? ¿Por qué no me dejaste la basura hoy frente a casa? ¿Tú necesitas algo? ¿Estás bien de salud? Ese es el ejemplo de lo que es nuestra religión. Eso es lo que hizo en vida el profeta Mohammed. Esto no fue un cuento inventado. Ese es el ejemplo de cuando él fue insultado, cómo él reaccionó. ¿Y por qué ahora, cuando el profeta ha insultado a alguien, quiere recortarle la cabeza a alguien, o explotar una bomba, o matar a 12? Y eso es lo que lo traje para ejemplificar lo que mucho se distancia. Estos que pretenden ser portavoces de la honra de nuestra fe,
de la misma conducta del profeta Mohammed cuando él era insultado personalmente. Muchísimas gracias a Wilfredo Ann Ruiz desde Miami, en los Estados Unidos, por haber estado con nosotros. Sin duda alguna que muchos dirán, se lo buscaron, le salió el tiro por la culata. No, ¿Quién eso es un sabe? crimen, un vil crimen condenable y ojalá paguen quienes lo perpetraron lo más pronto posible por este crimen. Gracias por haber estado con nosotros, señor Wilfredo. Leo lo último que aparece en algunos diarios internacionales. En el país de España, el gobierno español eleva la alerta contra atentados yihadistas. Miles de personas salen a las calles de Francia en repulsa por el ataque. Hollande: ninguna barbarie terrorista podrá con la libertad. Y además de eso, el último titular dice: Francia vive la jornada de duelo bajo el miedo a nuevos atentados. Hasta pronto, señor Wilfredo. Gracias por haber estado con nosotros en pinradio.net. La paz contigo y con nuestra audiencia. Hasta luego. Gracias a ustedes. Continúen con más de la programación de pinradio.net. Esto es Contra la Pared, @pinradio, @pienso y pregunto, nuestras redes sociales en Twitter. Tengan una feliz tarde. Hasta pronto.